Bueno, hoy vamos a hablar de un episodio quizás no tan conocido, pero totalmente importante, que sucedió en Francia. Los niños de la Estrella Amarilla morir en el velódromo en Francia. Como la gente sabe, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade a Francia. Si bien es cierto que la Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade a Francia en mayo de 1940. Esta lucha dura apenas un poquitito más de un mes y finalmente en junio de 1940 se firma un armisticio en Francia con Alemania. Francia de alguna manera queda dividido en dos partes. La parte norte, por supuesto, ocupada por Alemania, dirigida por Alemania, y la parte sur de Francia le dieron la administración de esa parte a un mariscal que pasó que en realidad se llamaba mariscal Philippe Pétain. La verdad que la parte sur ocupaba aproximadamente el 40% de todo el territorio de Francia. Ya no era la República la parte sur, porque la República, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, quedó totalmente destruida como república. Entonces la parte sur fue conocido como el régimen de Vichy. Vichy viene por el nombre de la ciudad de Vichy, que precisamente se consideró capital de la parte sur de Francia, que en realidad era un régimen colaboracionista, nazi, totalmente colaborador de las autoridades de ocupación alemanas. Quiero comentar esto porque si bien es cierto que Alemania invade y Francia en 1940, y esto sucede luego el armisticio entre Alemania y Francia en junio de 1940, no menos cierto que casi en forma inmediata empiezan a promulgarse leyes antisemitas, por supuesto, que las víctimas fueron los judíos. Entre ellas, por ejemplo, se obligaba a los judíos a registrarse en la comisaría. También se le colocaba en el documento de identidad de los judíos la palabra judío. También fueron echados de los cargos y una cantidad de vejaciones. Por ejemplo, en París, la gente tiene que saber que los judíos podían viajar únicamente en el metro, solamente en el último vagón. Esto fue, por supuesto, increyendo la presión contra los judíos hasta que finalmente el 16 y 17 de julio de 1942 sucede la redada del velódromo de invierno. Redada porque fue realmente así, el velódromo de invierno porque la gente que fue capturada en estos episodios que voy a comentar fueron llevados a ese lugar, que es un velódromo que se utilizaba en Francia para un montón de actividades, entre ellas actividades artísticas. La verdad que los alemanes habían decidido, sabemos que en el acuerdo de Wannsee en Alemania, habían decidido en enero de 1942 la solución final para exterminar a los judíos. Y esto, si bien sucede en enero de 1942, ya en forma rápidamente, en los pocos meses, ya la sección 4 de la Gestapo, que estaba comandada por Adolf Eichmann, que tenía también como capitanes, entre otros, por ejemplo, a Alois Brunner, a Theodor Dannecker y a Heinz Röttke, que eran capitanes de la SS. Por supuesto, cada uno fue con una historia tremenda. Por ejemplo, Alois Brunner, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se escapa y se refugia en Siria y fue el secretario, una mano derecha y asesor del expresidente, dictador de Siria, Hafez al-Assad, que fue el padre del actual presidente de Siria. Se supone que ya por el año 2000 él muere. Pero comento esto porque finalmente, como consecuencia de la solución final, en Francia se decide también empezar a esta redada. Se conoce en Francia con el nombre de la Rafle de Velodrome d'Hiver, que sería la redada del velódromo de invierno. Y del 16 al 17 de julio, en solamente 2 días, en Francia, en esa parte de lo que es la República de Vichy, capturan a 13.152 judíos. Las cifras son aproximadamente así: 5.100 mujeres, 4.100 niños y cerca de 3.000 hombres. Son llevados a este velódromo. Quiero aclarar que los alemanes no querían llevar a los niños de 2 a 12 años porque luego iban a ser enviados todos estos prisioneros a un campo de concentración y no querían tener molestias con los niños. No obstante, esta redada fue hecha por los franceses en la República de Vichy, este régimen colaboracionista. Capturan en 2 días a 3.152 judíos, los hacinan en un velódromo y únicamente podían llevar
un par de zapatillas, un par de camisas y una manta. ¿Qué sucede ahí? Los tiene aproximadamente 5 días. No había baños para abastecer las necesidades higiénicas, le daban de comer los que podían una taza de agua y apenas 2 rodajas de pan de 2 centímetros de espesor. Y digo esto porque la verdad que la historia lo refiere de esta manera. Además con instrucciones muy precisas, y quiero recalcar lo siguiente: esta redada, si bien es cierto que obedeció a instrucciones del régimen de la Gestapo, no obstante fue realizada por franceses, llevada a cabo por franceses, movilizaron a 9.000 gendarmes. Y quiero leer una instrucción que 3 días antes de esta redada, que comenzó el 16 de julio y se desarrolló durante 2 días, ¿qué instrucción tenía los gendarmes y la policía para esta redada? Lo quiero leer, solamente 3 puntitos para que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando. Precisamente el director de la Policía Municipal Francesa, que era un tal Genequin, el 12 de julio de 1942, quiere decir 4 días antes, estableció un manual de procedimientos para que comience la redada. Tenía 3 puntos nada más. El primer punto, lo leo exactamente para que la gente sepa que acá hay una referencia histórica. Los policías e inspectores, después de verificar la identidad de los judíos que tenían que arrestar, tenían que hacer caso omiso y no discutir ninguna observación que les pudieran hacer. 2. No atender al estado de salud. Todo judío arrestado debía ser trasladado inmediatamente. Y 3. Las detenciones deben ser efectuadas con la máxima rapidez, sin palabras inútiles y sin ningún comentario. Esto provocó incluso que en este esmero nazi, las autoridades francesas también capturaron a chicos entre 2 y 12 años. Los hombres fueron trasladados a diferentes campos de concentración en Francia, primero en Drancy, luego fueron a Auschwitz, cuyo destino ya sabemos. Las mujeres y niños quedaron aproximadamente 5 días y también tuvieron destino de Auschwitz. Ahora, a los niños, cuyos padres, ya el papá ya no estaba, los deportaron directamente a Auschwitz. Vos imaginate un chico en la redada, primera muerte espiritual, la segunda prácticamente morirse de hambre en el velódromo, luego viajar solo, desposeído de sus padres, para que en Auschwitz encuentren la muerte. Las mujeres siguieron exactamente el mismo camino. Prácticamente ninguno de ellos sobrevivió. La historia relata que menos de 100 lograron sobrevivir. Quiero comentar que en Francia, antes del estallido de la guerra, vivían aproximadamente 330.000 judíos. El 25% aproximadamente, estoy hablando de 77.000 judíos, fueron a los campos de la muerte. De esos 30.000 judíos que había en Francia, antes que comience la guerra, ya aproximadamente la mitad eran extranjeros que venían, muchos de ellos de Alemania. ¿Por qué? Porque la guerra en Alemania, si bien empieza en 1939, hay que recordar que las leyes de Nuremberg en Alemania empezaron en septiembre del 35. Y esas leyes de Nuremberg prohibían, entre ellos, que los judíos ejerzan cargos públicos, fueron echados del ejército, de las actividades que tenían en el Estado, se estaban prohibidos los matrimonios interconfesionales. Entonces muchos de ellos habían venido a Francia, incluso ninguno de ellos habían tenido hijos que ya eran franceses, y para hacer esta redada incluso les revocaron a los que habían incluso nacido en Francia la ciudadanía francesa. En consecuencia, esta es una historia muy poco conocida. Claro que el nazismo no empezó en la ciudad de Vichy, ni terminó después en Vichy. Hay que recordar a la gente que hay una historia también antisemita muy fuerte en Francia. Cuando estoy hablando, por ejemplo, del rey Luis XIV, había empezado también obligando a los judíos. Cuando estoy hablando de Luis XIV, estoy hablando del siglo XIII. Los judíos estaban obligados a llevar un pedazo de tela amarilla, que en francés se llama rouelle, sería un pedazo de tela amarilla. También es cierto que Felipe IV también tuvo una actitud totalmente antisemita para con los judíos, a punto tal de que le confiscaron los bienes y los que no querían convertirse al cristianismo. Y finalmente Carlos VI también tuvo decretos y también de expulsión. La verdad que esto tiene que ser contado, porque estamos hablando en 48 horas de 13.152 personas. Parece ser que la gente no aprende y la historia parece que es irrelevante. Y esto es terrible porque uno de los más grandes asesinos de la historia de la humanidad, que fue Adolf Hitler, una de las cosas que había escrito, y dijo, y lo voy a citar textualmente, decía que la más grande y mejor lección de la historia es que nadie nunca aprende nada de la historia. Y precisamente este programa
esta alerta, esta divulgación de estos hechos, hacen que por lo menos tengan el objetivo de que nosotros, la memoria actúe como un hecho que pueda prevenir de que esto eventualmente, en algún momento de la humanidad, puede volver a pasar. Y el mejor antídoto es hablar muchas veces lo que la historia dejó oculto como si fuera una basura debajo de la alfombra.